Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña el doctor Héctor Béjar Rivera, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para conversar sobre las próximas elecciones del 6 de junio en Perú. Elecciones apasionantes y competidas y desde fuera de Perú sorprendentes. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? ¿Qué se está esperando en esta disputa entre Pedro Castillo, Keiko Fujimori, los bloques que se están formando? Se espera todo y a la vez se espera nada. Le digo esto porque esta sería la primera vez en la historia del Perú que un personaje político identificado con la izquierda llega a la segunda vuelta de las elecciones. Pero no solamente eso, sino que él representa una izquierda que no es la izquierda política tradicional del Perú, que es lo que podríamos llamar una izquierda social, es decir, surgida de los miles de activistas de diversos tipos, de los que han estado luchando contra las mineras, trabajadores de diversas localidades, comunidades locales, grupos indígenas, que no han estado necesariamente incorporados al sistema político, aún más que se han desenganchado, si alguna vez lo estuvieron, creo que nunca prácticamente, del sistema político. También sería la primera vez que esta gran corriente llega a la segunda vuelta, porque no es que no haya existido. En elecciones pasadas, desde 1990, estuvieron de alguna forma presentes, pero fueron siempre traicionados. Eso fue Fujimori el año 90, los traicionó. Toledo el año 2000 los traicionó. Y Ollanta el 2010, 11 aproximadamente, también los traicionó. Y ahora esperemos que no suceda lo mismo. Doctor Béjar, cuando hablamos de Pedro Castillo, estamos hablando de un maestro rural que encabezó Sí. una huelga magisterial muy relevante, que se ha metido a las comunidades donde no llegan los candidatos tradicionales. ¿Cómo explicarnos que hoy la intención del voto le favorezca? ¿Qué relación se está estableciendo entre ese tipo de militante y esa ciudadanía que ve en él una opción de cambio hoy? Satisfacción con todo el sistema político en general. Esto cubre poder ejecutivo, parlamento, poder judicial y por supuesto el sistema de partidos políticos. Pero lo que yo llamo esta izquierda social estuvo siempre muy dispersa. Ahora ha habido un elemento de articulación. Ese elemento es el sindicato de maestros. El Perú tiene aproximadamente 800,000 maestros agrupados en un sindicato que es muy fuerte, y Castillo ha liderado la huelga más grande que registra en los últimos años. Entonces, por donde va Castillo, hasta el último pueblo hay un maestro. Es como si dijéramos el partido político de Castillo, aunque no es, estoy manejando muy mal una nominación, pero digamos que es el espinazo de la campaña de Castillo. Déjeme comentarle de paso, para luego hacerle una pregunta, que ese mismo sindicato del que usted habla, el sindicato del magisterio peruano, tuvo una enorme influencia en México en la década de los 70. Distintos líderes, activistas, ayudaron a formar lo que fue el ala más consecuente del sindicato magisterial en México. Hay una presencia que se ha alimentado a lo largo de los años. Pero bueno, eso es un comentario a pie de página.
lo que le quería preguntar es, del otro lado del espectro tenemos una figura como Keiko Fujimori acusada de corrupción, con los antecedentes familiares que tiene. ¿Cómo explicarnos que haya llegado hasta donde llegó? El fujimorismo es parte del pueblo en el Perú, eso no se puede negar. Durante sus 10 años de mandato, en que cometió los robos y los crímenes que todos sabemos, Fujimori fue muy apoyado por la banca de desarrollo. Hablo del BID y del Banco Mundial. A Fujimori le gobernaron. Fujimori no gobernó. Fujimori fue una especie de escaparate eh, de un régimen que comprendía, como sabemos, la venta de todas las empresas públicas. Bueno, lo que sabemos, ¿para qué vamos a repetir esa historia? Pero aparte de eso, en el Perú se armó un programa de lucha contra la pobreza, que fueron más o menos unos 20 programas sociales grandes en los distritos más pobres del Perú. Y Fujimori no tenía nada que hacer sino volar en helicóptero e inaugurar un colegio cada día. Se llegó a construir hasta 2 colegios por día en el Perú en esa época. Sin hablar de las postas médicas, de la limpieza de las cuencas hidrográficas, de los programas de crédito para campesinos. Claro, de esos colegios, de 2 se cayó uno a los pocos años, porque fueron construidos con mucha corrupción y muy apresuradamente. Pero quedó el recuerdo. Y entonces en el último pueblito de la costa peruana, la última caleta de pescadores o el último pueblo del Ande, recuerdan que alguna vez un presidente que se llamó Fujimori llegó a ese pueblo. Y eso es. Eso no es un fenómeno nuevo en el Perú. Eso pasó con el presidente Belaúnde en 1980. Belaúnde fue arrojado del Perú del poder por un golpe de Estado militar y regresó el 80 y ganó. ¿Por qué? Votó por él la gente de las comunidades a las que Belaúnde le había construido una carretera. El pueblo es agradecido, o sea que no podemos decir que todos los fujimoristas son corruptos, sino que detrás de esta señora Fujimori hay toda una cola popular y finalmente lo que tenemos en el Perú ahora es una competencia de 2 corrientes populares. La corriente de lo que yo llamo una vez más la izquierda social que ahora propone Castillo y la corriente fujimorista que sabemos que está encabezada por una banda de delincuentes. Pero como además los valores en el Perú desaparecieron y la corrupción atraviesa el Perú de arriba para abajo, decir que alguien robó no es escandaloso para nadie. La única diferencia está en la dimensión, porque mientras la familia Fujimori le debe al Perú 6.000 millones de dólares, no, el último alcalde puede haber robado 100.000 dólares. Pero todos saben que hay una especie de complicidad en que eso se tolera. El Perú es un país de la tolerancia contra la respecto a la corrupción. Y doctor, ¿esa tolerancia existe también hacia la coalición de fuerzas que expresa el maestro Pedro Castillo? ¿O alrededor de él hay una figura más bien de renovación, de honestidad, de valores? Sí, en la medida en que Castillo es un hombre que nunca ha sido diputado, ni congresista, ni senador, ni ministro, ha sido toda su vida un maestro de escuela, no ha robado nada ni a nadie, tiene una vaca, una hijita y una casa de barro y su esposa. Ese es Castillo. Entonces no pueden reprocharle eso. Le reprochan algo que también es muy fuerte en el Perú, que es el racismo.
porque el Perú es un país racista en todos los órdenes y en todos los sectores sociales, sin excepción, incluida la izquierda. Entonces, claro, dicen, no, es muy limitado, no sabe, este hombre no va a poder manejar el Perú. La principal observación en este momento Castillo es esa. No va a poder manejar el Perú porque este hombre no sabe nada. Lo que ellos quieren es tener a alguien que pronuncie el discurso tecnócrata, que ya lo conocemos, que Keiko Fujimori se lo aprendió. Entonces, entre Keiko Fujimori, que pronuncia un discurso tecnócrata aprendido de memoria, pero vacío, y Castillo, que aparece con una limitación mayor, pero mucho más sincera, para cierta gente, Keiko es preferible, más segura, ofrece más garantía. Pero no nos equivocamos. Ese es un pensamiento de la minoría en el Perú. La mayoría no piensa así. Doctor, ¿le parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y Gracias. ustedes, amigos, amigas, no se despeguen. Volvemos en muy breves instantes para regresar con esta conversación sobre las elecciones del 6 de junio en el Perú. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Héctor Béjar Rivera, doctor en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, usted nos ha estado haciendo un retrato del maestro Pedro Castillo, una figura poco conocida fuera de Perú. Los grandes medios de comunicación poco se han ocupado por contarnos quién es él, más allá de ciertas anécdotas. Hace un momento usted nos señalaba aquí fuera del programa que él profesa la religión evangélica. Usualmente cuando en América Latina se habla de una situación así, se piensa en las denominaciones protestantes como la avanzada de la derecha imperialista estadounidense en el continente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta religión? En México tenemos casos de evangelismo progresista también, pero estoy hablando de ese lugar común. El evangelismo progresista tiene toda una historia en el Perú. Uno de los introductores del evangelismo en el Perú en los años 30 fue muy amigo de José Carlos Mariátegui, que es el fundador del socialismo peruano. Y el evangelismo en el Perú en los años 20 del siglo pasado promovió mucho la educación campesina. Por razones, por supuesto, por razones religiosas. Pero de todos modos eso generó una oposición contra el poder latifundista que se oponía a las escuelas en el campo. De manera que es cierto que en el Perú hay un evangelismo ultra reaccionario, pero también hay un evangelismo muy izquierdista. Yo diría, la palabra revolucionario es mejor no la usemos, pero muy radical, digamos, ¿no? El metodismo peruano, muchos pastores metodistas son muy radicales en el Perú. Entonces, decir evangelismo es decir algo que puede ser muchas cosas. Y ese es el caso de Castillo. Además, hay que decir que este personaje, que como le cuento, es un personaje, es un típico maestro de escuela rural en el Perú, porque como él hay miles. Lo curioso es que los demócratas peruanos no quieren reconocer la realidad de la democracia, porque recordemos que la democracia es el gobierno del pueblo. Y el pueblo en el Perú es así. Entonces, cuando ellos hablan de democracia, ellos están hablando en realidad ellos quieren una tecnocracia o una cleptocracia o una aristocracia, ¿no es cierto? Depende de la corriente que esté en las clases medias y altas peruanas, pero de ninguna manera una democracia. Porque reconocer que en el Perú debe haber una democracia es reconocer
que personas como Castillo lleguen al gobierno. Y este es un problema que en el Perú se ha discutido desde la fundación de la República. Esta es la famosa discusión entre Bernardo de Monteagudo y José Faustino Sánchez Carrión, que están entre los próceres de la independencia peruana, acerca de si en el Perú debía gobernar una aristocracia real o debía gobernar un pueblo que no importaba que no supiera leer y escribir. En esa época el analfabetismo era generalizado, sino que tuviera buen juicio. Lo que se pedía era virtud cívica, honestidad y buen juicio. Esas son las bases de la democracia real, aquella democracia rusoniana. Pero en el Perú eso se ignora, ¿no es cierto? Doctor, hemos oído y leído las declaraciones y las proclamas de una gente como Vargas Llosa a favor de Keiko Fujimori. ¿Ese tipo de opiniones representan algo en el Perú o ya su matrimonio con la señora Priestley lo alejó suficientemente de la realidad peruana? Representan mucho. En el Perú, como le digo, hay un racismo muy fuerte en todas las clases sociales, sin excepción, racismo de un signo o racismo del otro, y especialmente en las clases altas, que es la que pretende ahora representar Vargas Llosa, es muy fuerte. Eso lo hemos visto siempre. Cuando Fujimori fue elegido, perseguían a los chicos asiáticos en los colegios privados de Lima. Prácticamente los expulsaban de los colegios. Hubo una campaña antiasiática en el Perú, en la Lima de los 90. Cuando fue elegido Ollanta Humala, la esposa de Ollanta Humala, que era una señora muy simpática, pero provinciana, Nadine Heredia, fue destrozada por la prensa, porque usaba carteras de último modelo. Es decir, no, una esposa del presidente que era provinciana no podía usar esas carteras, no podía vestirse como las señoras de la clase alta. Y podemos citar cientos de ejemplos más. Y eso se hace presente también en el caso de Castillo Ía. Doctor, esta posibilidad de transformación en Perú con un gobierno de corte progresista, ¿usted la ve relacionada con las transformaciones que se están viviendo en América Latina o hay que leerlo básicamente como un fenómeno peruano? Depende de cómo evolucionen los acontecimientos, no se puede saber. Cuando Castillo esté en Palacio, no va a tener la Fuerza Armada con él. Por lo menos hasta ese momento no se sabe. Y las Fuerzas Armadas son determinantes en el Perú. No va a tener poder judicial con él. Va a estar en minoría en el Congreso. Y por supuesto va a tener toda la prensa y toda la televisión y todos los bancos y todas las empresas en contra. Porque eso es lo que está pasando hoy día. Alguien dijo que Pablo Iglesias iba a venir a Perú. Pablo Iglesias, el español, el de Podemos. El señor Coletas. La derecha peruana preparó manifestaciones contra Pablo Iglesias. ¿Sabe cómo vistieron? Loco. Con camisas negras. Ah, cara al sol. Con camisas negras. Ahí están las fotos. Híjole. Entonces, aparecieron unos forzudos con unas camisetas negras que dicen no a Castillo. Ah, no a Castillo y carteles fuera Iglesias. Eso es la mejor expresión de lo que le espera al Perú los próximos meses si es que Castillo gana. Entonces, Castillo va a necesitar un gran apoyo popular, porque, claro,
él va a estar solo en Palacio, pero la gente va a estar con él. Y el Perú tiene una tradición de calle muy grande. En muchas ocasiones en el Perú es la calle la que ha definido la política. Y no me cabe la menor duda que si Castillo es valiente, la calle la definirá una vez más. Pero eso va a requerir además una gran comprensión de los gobiernos y los movimientos progresistas de América Latina y un gran apoyo, porque yo creo que eso sería parte de lo que es más fuerte en el progresismo de América Latina, que es su característica de ¿cómo podemos decir? Es una multipolítica, tiene muchas expresiones. Ya no tenemos modelos. El modelo soviético ya no existe, el modelo chino ya no existe, el modelo cubano ya no existe. El modelo nicaragüense ya no existe. Ahora, cada país está buscando sus vías y esas vías son mucho más naturales, populares y masivas de lo que pudieron ser las otras. Y yo creo que si Lula triunfase en Brasil, si lo dejaran triunfar en Brasil el próximo año, teniendo a Fernández en Argentina, a Arce en Bolivia y a AMLO en México, aparte de Venezuela y de Cuba, el panorama en América Latina va a ser claramente diferente, pero también diferente a lo que fue el progresismo, ¿no? Al progresismo de la época de Chávez, ¿no? Doctor Héctor Béjar Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y ustedes, amigos, amigas de Telesur, ya saben, los esperamos la próxima semana por este mismo canal a esta misma hora. Hasta la próxima.